Muy buenas tardes, Diego, a ti, ahí a la mesa que te acompaña y a toda la audiencia que te escucha. Y mil gracias por la invitación, Diego. No, le agradezco que salga al aire porque lamentablemente en los últimos meses o temporadas, pues el periodista queda como el malo de la película porque uno aquí cuenta lo que sabe, con argumentos, sin inventos, pero los directivos en absoluto silencio y entonces la gente te empieza a tirar piedras al periodista. Entonces hay una serie de preguntas bien interesantes con usted. Yo quiero empezar por ir confirmando, desmintiendo informaciones que hemos dado. A usted el sábado anterior, hace 10 días, ¿lo amenazaron de muerte? Muy bueno. Diego, efectivamente, pues recibí algunas amenazas, pero bueno, creo que son cosas, yo digo, viendo el fútbol es una emoción, es una emoción que causa, yo te diría, decisiones hay veces no lógicas, no coherentes, y bueno, se hicieron algunas cosas que uno dice no debe confrontar, y pues bueno, al recibir esas amenazas, uno, digamos, no se inquieta porque te reitero algo que no pienso, sino que es un valor. Tenemos un comité ejecutivo no solo digno, sino que tiene todas las competencias para enfrentar esta coyuntura, este reto importante que tiene nuestra institución. Entonces yo te diría que se recibieron las amenazas, pero fueron amenazas que, digamos, se toman como ese nivel de insatisfacción que puede tener un hincha, que puede tener cualquier persona, ¿no es cierto?, de ese entorno cercano a nuestra institución. Pero reitero que tengo la certeza que tenemos un comité ejecutivo no solo digno, sino con las competencias para enfrentar el reto actual. Bien. Ya, al recibir esas amenazas, ¿usted las hizo conocer a la fiscalía, denunció o simplemente dejó el tema allí? No, Diego, te soy honesto, uno vive en un país donde la violencia ha llevado a actos nefastos y obviamente sí hice la denuncia respectiva ante fiscalía para pues tener como ese blindaje, ¿no?, a nivel de seguridad personal, para no solo para mí, sino para mi familia. Claro, totalmente. Usted dice que tienen un comité digno. Yo los conozco a los 5. Con los 5 me he sentado a hablar personalmente. Pero quien venía hablando en los medios, y hablo por Deportes Sin Tapujos acá, siempre era el presidente o el vicepresidente Calderón. Y pues tanto la gente como quien habla, nosotros acá, pues el presidente Mena, lamentablemente las cosas que decía al aire hasta hoy no se han cumplido. Que un parque temático, que un inversionista chino, que uno gringo, aquí nos leyó una carta en inglés diciendo que ya estaba vendido el nombre del estadio, que uno mexicano, pues una cantidad de cosas. Entonces se ha perdido una credibilidad ante algunos hinchas, lo de Petrosoccer, no, una cantidad de cosas que me han dicho, la lista es larga. Y qué positivo es que usted también salga a hablar, ojalá lo decir al doctor Harold Lozada, Guido Jaramillo, que me parece un excelente caballero, lo conocí personalmente de elecciones, pero como le dije a él, como buen político en elecciones fue a la emisora, aquí se sentó con nosotros, nos tomamos una botella de agua, un señorazo, y llegó al Cali y nunca más te contestó ni el WhatsApp. Haga de cuenta como político, nunca más. Y resulta que ustedes los eligen los socios. Ustedes no se eligen solos, a ustedes los eligen los socios para representar una institución. Y la institución que ustedes representan es el fútbol. Y el fútbol mueve masas y mueve pasiones. Y usted que tiene un hijo futbolista, por cierto, gran jugador, Juan Sebastián, usted lo sabe más que nadie. Ustedes se ven a la gente. Y los medios somos un puente, Diego. Pero a veces nos tiran piedras de allá para acá y de aquí para allá también tiramos piedras. Entonces eso genera división. Cuando hoy el Cali, por bien de la ciudad y de la región, necesita su unión, Diego. Vale, mira, Diego, primero pues, lo que me comentas específicamente de Guido, quiero darte respuesta. Yo te hablo de que cada miembro del comité ejecutivo es digno, correcto, y tiene las competencias para enfrentar este reto. Decirte, porque hablaste específicamente de Guido, decirte que para mí es un honor tener un ejecutivo del nivel de Guido Jaramillo a mi lado. Es una persona que nos ha dado una claridad
impresionante de cómo salir de todos estos marasmos financieros, ¿no es cierto?, al Deportivo Cali. Y ahí, incluyo a todo el comité ejecutivo, era un pacto, una política inclusive que firmamos, que era totalmente importante, ¿no es cierto?, seguir los lineamientos corporativos de comunicación, ¿no es cierto?, y eso nos hizo, digamos, no alejarnos de los medios, sino respetar que existiera ese protocolo y que se siguiera. Entonces, en ese sentido, decirte que no ha sido ni una renuencia, ni que pensemos que los medios tiran piedras, porque pensamos que los medios, Diego, son un ente importantísimo en esa cadena de valor obligatoria que tiene que tener un negocio como el fútbol. Entonces, decirte que si se sintió así, yo ahí sí excluyo a mis compañeros, lo hago a mucho personal, pedir excusas públicas a los medios, si ese silencio generó esa brecha, ¿no es cierto?, con ustedes, porque no debe de existir esa brecha, debemos estar cercanos a quienes, y ahí digo los medios, ese poder importante en la sociedad, permita que la comunicación llegue, digamos, en la forma adecuada, y más aún en la coyuntura que estamos en este momento, Diego. Totalmente. Y sobre lo otro, expresabas pues sobre cada uno de los miembros, decirte que soy un convencido que nos debemos a una asamblea de asociados totalmente, más a unos hinchas y más a una historia de un club. Tengan la total certeza, y ahí lo digo por los medios, que respetaremos totalmente esa responsabilidad, y que entendemos claramente que somos elegidos y que tenemos que cumplir, es un legado, ¿no es cierto?, que siempre será respetado, y que a futuro las decisiones siempre se tomarán, no solo socializándolas a través de ustedes, sino recibiendo de manera, diríamos, honrosa la debida aprobación de la Asamblea de Asociados del Deportivo Cali. Diego, ¿por qué estaba inhabilitado? No, primero le pregunto, sé que usted estaba inhabilitado, ¿correcto? A ver, Diego, primero la palabra inhabilitado es incorrecta. Entonces, ¿cuál es la correcta? Es un oficio, Diego, que presume la ausencia de mis calidades académicas para pertenecer a un cuerpo colegiado como el Comité Ejecutivo. Lo que se instauró en ese proceso fue la debida respuesta, anexando mis credenciales académicas, que como tal cumplen con la ley, y pues eso surtirá esa respuesta de efecto, creo, esta semana. Pero es lo mismo. Realmente nunca hubo inhabilidad. Pero es lo mismo. Usted hoy está habilitado para tener voz y voto en el comité, porque hasta la semana pasada para elegir el técnico estaban empatados, 4. Claro, pero Diego, mira, sucede que la ley muchas veces es taxativa, y uno lo que busca es muchas veces no generar esas ventanas que pueden tener las leyes, y nos pareció sano, y ahí hubo consenso en el comité, que mientras el oficio llegaba del ministerio, yo no tuviera voto. Pienso que esa es una decisión inteligente, institucional, prudente y concertada con los otros 4 miembros. Pero en ningún momento el oficio del ministerio habló de inhabilidad. Fue una decisión interna, Diego, y pienso que es prudente e inteligente para evitar futuras impugnaciones, para no dar esa ventana, coloquialmente, para no dar papaya, Dieguito, ¿sí? Entonces pienso que fue inteligente de todos los miembros decir que hasta que no llegara el oficio yo tuviera solo voz. Creo que eso está bien. ¿Y ya llegó el oficio? El oficio debe llegar esta semana, Diego. Esperamos que esta semana llegue de manera formal. Ya, entiendo. ¿Okay? Entiendo. Le voy a hacer este par de preguntas porque hay muchos temas que son lo deportivo, el triunfo de anoche, ya vamos a hablar de eso, pero hay temas del pasado que usted me entiende que deben de ser aclarados. Tranquilo. Quien le habla, me hago responsable, conocí, sé, me contaron, tengo chat, tengo audios, que yo no los publico, usted me conoce, simplemente yo hablo, dialogo, usted ya me conoce y sabe que si me dicen no diga esto, no lo diga, y si puede decir esto, dígalo. Es cierto que han tenido muchas diferencias usted y el presidente Mena, es cierto que ha habido un distanciamiento, una división entre usted y el presidente Mena, es cierto que incluso le han pedido al presidente
que deje la presidencia y que usted sería el presidente del Deportivo Cali? Respondía que todo cuerpo colegiado del Cali no va a haber disensos, sí, van a haber diferentes ópticas. Siempre se han tratado con respeto, se han tenido las diferencias normales que se deben de tener, y sobre todo que hemos tratado de mantener, ojo, en el comité, todo el marco de la gobernanza corporativa. Y siempre pues ahí pueden haber diferencias, pero jamás de ningún miembro del comité ejecutivo llegando pues a irrespetar de ninguna manera al ser humano, y mucho menos, ¿sí?, el trato correcto que debemos de tener en una comunicación ejecutiva como la que se tiene que dar en el comité ejecutivo del Cali. Reitero, diferencias se han presentado, y como siempre digo, las decisiones deberán establecerse bajo la institucionalidad y las políticas que tenemos, y cosas que se alejen de ahí pues generarán disenso, y es normal. Ya, entiendo. No, y a veces la gente se escandaliza porque uno dice aquí, tuvieron cierta discusión y pelearon, porque sé que hubo una discusión fuerte entre Guido y Mena el jueves pasado, lo sé. Y si uno pelea en la casa con la esposa, con los hijos, porque la convivencia no es fácil. Aquí a veces me peleo con el pastor, hoy no me dan ganas ni de verlo usted, señor, pero bueno, aquí está a mi lado. Es decir, es normal, es el día a día del ser humano, y más cuando se trata de fútbol, que es una pasión que nos mueve a todos. Pues ahí ¿cuántas veces no habrá discutido usted con su hijo que es futbolista y usted que sabe de fútbol, que es un hombre de charreteras? ¿Cuántas veces no habrá discutido usted con Juan Sebastián? Entonces, el tema aquí es no salir a negar lo que sucede, y usted está diciendo algo cierto, las diferencias se presentan de manera normal, pero ya dicho esto, yo lo que le quiero preguntar es, la segunda pregunta, que no me la respondió, ¿le han solicitado al presidente la rotación de la presidencia y que usted es uno de los presidenciables como lo quiere mucha gente? Diego, ha sido un evento interno, es normal, y yo diría que se presentó en medio de un tema realmente complicado de salud de Luis Fernando, pero jamás por temas diferentes. Y quiero decirte algo que quiero ser muy claro aquí para los asociados. Cualquiera, vuelvo y digo, Harold Lozada, Guido Jaramillo, Eduardo Calderón y Luis Fernando Mena, reitero, tienen las competencias, digamos la dignidad ejecutiva para pues asumir el reto del Deportivo Cali. Y en el tema específico que tú me dices, de si Diego Quintero tiene las calidades para ser presidente del Deportivo Cali, yo te respondería de manera directa que no tengo ningún problema de liderar un grupo de altísimo nivel como el que tiene hoy el comité ejecutivo. Con y reitero, no tendría ningún problema ningún miembro de ahí en liderarlo. Creo que tengo no solo la experiencia, sino que creo la capacidad de empoderar, de poder dejar fluir una comunicación soportada en procesos informados, más aún en esta coyuntura, y creo que me siento con la capacidad de hacerlo. Reitero, Diego, que cada uno de los que está ahí, Guido Jaramillo, imagínate, lo he dicho, es un honor trabajar al lado de Guido para mí, como ejecutivo de una compañía a la cual me debo hoy, al lado de Eduardo. Imagínate, un conocedor de fútbol, una persona que trabaja en un sector importante del país, Jarito Lozada, ni decirlo. Entonces yo creo que es redundante decir que estoy en un grupo que conocemos para dónde vamos, tenemos un roadmap, un mapa estratégico muy claro de la institución, y quiero dar claridad que estamos siguiendo pasos sólidos, pasos seguros, uno hacia esa resurrección financiera. Deportivamente creemos que podemos, ¿no es cierto?, tener un norte primero de eficiencia este semestre, haciendo los puntos que nos permitan tener un promedio importante en la tabla. Entonces, Diego, creo que hay que tener la confianza que el actual comité ejecutivo tiene las personas con las competencias y la certeza de que la gobernabilidad corporativa del Cali permanecerá. Doctor Quintero, sí. Le paso a el Pastor Hernández, lo saluda, le paso a mi compañero el Pastor Hernández, a Diego Quintero. Doctor Quintero, un saludo muy cordial.
Una falta de credenciales para poder ejercer o ser directivo practicante. Me llama la atención eso, cómo se descubrió, quién, por qué, cómo esa información llegó al ente que corresponde. Diría, para hablarte coloquialmente, no quiero pues abrirle cizaña, yo soy un ejecutivo de gestión, inmediatamente llegué al oficio, no pensó en qué pudo ser, sino que de manera clara en la ley del deporte, esas son funciones del Ministerio del Deporte, las leyes son taxativas, puede hacerlo con cualquiera de los miembros, y quiso presumir, pues le hago presumir que no se cumplía con ese requisito. A lo que se respondió que sí se cumple, y se enviaron y anexiaron las certificaciones académicas para poder que ese proceso pues surgiera efecto al interior del ministerio, y esta semana se dé respuesta al oficio enviado para este evento específico, en el caso pues de acreditaciones académicas. ¿Usted cuando asumió como directivo sabía que tenía esa falencia o cómo se descubrió eso? No, mira, yo conocía bien la ley, bajo la ley del deporte tengo el cumplimiento de las acreditaciones, pero como te digo, las leyes son taxativas y el ministerio en sus funciones, que son correctas, pues emite un oficio y pues nosotros damos respuesta. Y como te digo, pues no hay que generar, digamos, esa estrategia de que no hizo, sino que el ministerio tiene la potestad de hacerlo de manera tranquila y pudo hacerlo con cualquiera de los miembros del comité. ¿Usted quiere decir que nadie lo hizo, solamente el ministerio encontró ese detalle? Sí, vuelvo y te repito, las leyes son taxativas y lo puede hacer con cualquiera de los miembros. ¿Sí? Se tomó de manera tranquila y pues se responde el oficio en ese sentido. Doctor Quintero, yo lo escucho hablar a usted y me da la impresión que es una junta directiva monolítica, como que todo está muy tranquilo. ¿Quiere decir esto como corolario o resultado de lo que acabo de decir y lo que usted ha dicho en la entrevista, que usted está de acuerdo con lo que ha hecho como presidente el señor Luis Fernando Mena? Mira, te respondo. Puedo o no estar de acuerdo, en muchas puedo no estar de acuerdo, pero lo que tiene que prevalecer en el Deportivo Cali y al interior del comité es que al final de no estar de acuerdo con cualquier exposición de cualquier miembro, se llegue a un derrotero que genere consenso y que respete esa visión estratégica que se ha delimitado para salir de la coyuntura económica actual y deportiva actual. Reitero, puede que Diego Quintero en muchas decisiones corporativas vaya a disentir con Luis Fernando Mena, con Guido Jaramillo, con Eduardo Candelor o Harold, pero al final deberá gozar la decisión final de esa discusión de un norte estratégico correcto y del consenso respectivo del comité. No, yo entiendo por supuesto su forma protocolar y lo que debe hacer es correcto hasta cierto punto, pero le pregunto, ¿en qué circunstancias o situaciones no estuvo de acuerdo, por ejemplo, con el presidente Mena? Mira, hay posiciones corporativas que deben siempre ser respetadas y en algunas, y creo que en ningún espacio de estos es pertinente y no solo prudente, sino que rompería ese pacto a la confidencialidad que tenemos en el comité, pero reitero, cualquier decisión que rompa actos de gobernanza corporativa, y ahí sí asumo ahora y excluyo a mis compañeros, serán rechazados por Diego Fernando Quintero. Jamás la institucionalidad, la sostenibilidad y el futuro de nuestra institución puede estar por debajo de una decisión que viole de manera primaria esos principios de gobernabilidad. Bueno, lo voy metiendo al presente porque nos quedan algunas preguntas sobre todo lo que acaba de pasar, la salida de Pinto, cómo se eligió el técnico. Pero ayer hubo una reunión en Bogotá donde sé que el presidente estuvo sentado, porque hasta la foto me enviaron, con la gente del Ministerio del Deporte. Y había una especie de suspenso, de expectativa de todos ustedes, del hincha, de nosotros,
de saber qué iba a suceder, si lo iban a... ¿Qué decisión se tomó? ¿Existió esta reunión ayer, sí o no? Y si sabe qué pasó. No, mira, Diego, son reuniones normales, de procesos normales que se hacen a los clubes. Se mencionó demasiado y quiero ir al grano sobre el reconocimiento deportivo. No es real. Nosotros, cuando existió esa posibilidad, que fue real y todo el mundo lo conoció, tuvimos 63 días de no pago a la nómina. Eso se resolvió y en este momento nosotros tenemos al día la nómina a mayo 30, se pagará a finales de junio el mes de junio y en las 2 primeras semanas de agosto nos pondremos al día en los salarios de julio. Quiere decir que no habría ninguna causal de pérdida para el reconocimiento deportivo, porque hemos hecho ingentes esfuerzos para tener un plan de ingresos este semestre y colocar como prioridad el pago de lo laboral en nuestro club. Diego. Doctor Diego, una preguntita. Usted habla de ponerse al día ya en agosto, primeras 2 semanas de agosto, con el equipo profesional masculino. Dice que se les deben un mes y se le pagará ya lo que para quedar al día en agosto. Pero y la gente de la cantera, la gente que trabaja en las sedes y al equipo femenino, ¿van a quedar al día? ¿Cuándo más o menos serían las fechas? ¿Nos podría aclarar eso, por favor? Se va a quedar al día. Te respondí así porque Diego fue muy específico hacia la reunión del ministerio y esa reunión lleva a pensar en reconocimiento deportivo y el reconocimiento solo lo da el primer equipo. Por eso mi respuesta fue muy orientada hacia la reunión con el ministerio. Es obvio que nuestra responsabilidad es con todos los empleados del Cali y el esfuerzo será para poner al día también esos empleados que no, yo siempre digo que no son de menos nivel que el equipo, solo que respondo de esa manera por el tema del reconocimiento deportivo que solo se pierde si se tienen más de 60 días de no pago al equipo masculino. ¿Pero se tiene alguna fecha estipulada? ¿Hay algo ya planteado para ponerse al día con los demás empleados? Sí, mira, en ese mismo plan de ingresos que te he mostrado, vamos a intentar pagar a la planilla, llamemos administrativa, donde están incluidos todos los empleados de las sedes y la cantera, y cuando hablo cantera hablo de jugadores, profesores, director y toda la gente asociada al núcleo cantera. Diego, hace unos años, y más de 25 años de profesión, era impensado escuchar estas respuestas en Deportivo Cali. Un club bandera, el único equipo que puede sacar pecho y decir que tiene su estadio propio en el país, cosa que no es mentira, con una gran sede administrativa, con una gran sede de Pance, pero como la canción del Gran Combo, de aquello no queda nada. Y era impensado escuchar a un directivo del Cali decir, sí, vamos a pagar en agosto, no, dentro de 20 días, no, debemos 60, no, ayer una reunión con el ministerio. Diego, usted es un hombre que lleva muchos años antes de llegar a la directiva siendo asociado del equipo. Usted conoce la cantera del Cali, que es un tema que lo va a tocar ahora. ¿Por qué el Cali llegó hoy donde está? Porque a mí no me vengan a decir que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí algo pasó, aquí ha habido mano negra, aquí han raspado la olla. Usted puede decir, ahora que está adentro, ¿por qué el Cali llegó al fango? Mira, Diego, yo quiero responder ahí de manera responsable y como directivo actual del Cali. No me gusta poner retrovisor, jamás en mis gestiones como ejecutivo. El retrovisor no ayuda a apalancarse para caminar hacia adelante, jamás. Entonces te voy a responder. Lo que hemos observado de manera responsable hoy es que tenemos que hacer un plan de reducción de costos importante. Ya se hizo en la nómina y debemos hacerlo en otras unidades funcionales de la institución. Y 2, establecer presupuestos responsables, ¿no es cierto?, que nos permitan con nuestros ingresos pagar esos compromisos. Entonces yo sin retrovisor sí te diría que creo que se asumió que a nivel deportivo
se podían hacer grandes, llamémoslo, inversiones, porque jamás se esperó tener las conclusiones deportivas que todos conocemos, y jamás se pensó fortalecer los ingresos, ¿no es cierto? Y se pensó que a nivel de derechos económicos íbamos a seguir esa curva ascendente, Diego, que no se tuvo. Y en ese momento se nos abre un hueco insalvable, y eso creo es uno de los vectores importantes, causa raíz de la situación de hoy. Eso el Comité Ejecutivo actual lo entendió. Hemos sido muy responsables con las contrataciones, donde hemos colocado y delimitado un presupuesto y el cual no hemos violado. Y obviamente la hinchada, ustedes los medios deben entender que por las situaciones actuales, para nombrar un jugador top, yo no puedo traer al Cristiano Ronaldo colombiano, sino que de acuerdo a un aspecto deportivo y al presupuesto que tenga, poder contratar lo mejor que encuentre en el mercado del fútbol. Entonces yo diría que ese es el principal driver que yo veo, y pienso que de aquí en adelante hay que establecer presupuestos responsables de acuerdo a los ingresos que yo reciba, pero te reitero, hacer una reducción, un plan de costos vital en cada unidad funcional de nuestra institución. Yo entiendo eso, la respuesta es correcta, pero lamentablemente en la calle, y a usted le debe pasar, todo el mundo te pregunta, ¿qué le pasó al Cali? Se robaron al Cali. ¿Por qué el Cali llegó a estos pasivos de más de 100.000 millones? ¿Por qué están colgados con las quincenas? ¿Por qué se tienen que ir al decreto 560 o la ley de insolvencia? Es porque efectivamente toda causa tiene un efecto. Entonces, no pretendo que señale a alguien, pero sí creo que usted como directivo, al menos a la gente, al peatón, al hincha, al asociado, se le debe decir, sí, aquí pasó algo. ¿Qué pasó? No, pues que se vendió mal un jugador. No, que es que hicimos mal un contrato. O sea, que algo pasó. Yo sí, a mí sí me gustaría que usted tuviera una respuesta concreta, repito, sin dar nombres, a no ser que los quiera dar, pero aquí que pasó algo, Diego. Diego, mira, te reitero, yo soy muy claro y muy frontal, me conoces de años. Sería irresponsable, no solo desde el punto de vista de ser directivo actual del Cali, sino, digamos, como asociado, que yo señale con un dedo que hubo un proceso de dolo en el Deportivo Cali, como piensa la gente, ¿no es cierto? Quiero hacerte claro que, por ejemplo, una iniciativa de los asociados, que es el análisis forense que van a hacer desde el 2018 hasta el 2022. Ese fue uno de los elementos que de manera abierta, democrática, el comité dijo, bienvenido sea. Hay muchas dudas, pues hombre, que en esa auditoría, por ejemplo, se esclarezcan esas hipótesis, ¿cierto?, dudosas, y creo que debe ser esa auditoría forense la que muestre al asociado, al hincha, y hay esos presumibles dolos que te digo nosotros, no, ningún miembro del comité ejecutivo debe de apuntar a eso. Yo lo que te digo, sí, en lo deportivo, porque eso sí está abierto, pues pienso que hubo una apuesta, digamos, ambiciosa, obviamente buscando grandes resultados deportivos, no se dieron, y los ingresos no respondieron a esa inversión, ¿cierto? Ahí se abrió un hueco, es el que hoy de manera responsable nosotros estamos buscando remediar, respetando un presupuesto y trayendo los refuerzos de acuerdo a ese presupuesto. Entonces no estoy amagándote, dándote un dribbling, sino que esta tiene que ser la respuesta, y por eso fuimos abiertos con la auditoría forense, porque mi percepción es, yo que conozco las cifras, todas las conocemos, no puedo apuntar el dedo a nadie ni expresarte que hubo dolo en ninguna acción de los comités ejecutivos pasados. Pero hay una cosa, doctor Quintero, imagino, quiero colegir que usted estuvo de acuerdo con el tema de la auditoría forense. En ese caso, usted también puso el retrovisor. Digamos que no, porque era un
un clamor de todos los asociados, y mal haríamos nosotros en ponerle una barrera a eso, y tenemos que ser democráticos ahí y permitir que el asociado haga su auditoría forense. La gerencia del Cali actual ha sido abierta, la dirección financiera, para que estén, ¿no es cierto?, con la información pertinente y actualizada para hacer la auditoría. Pienso que no es retrovisor, sino ser, digamos, honestos y transparentes en la visión que quiere el asociado. Y uno como directivo se debe, y te vuelvo a reiterar una frase, a principios de gobernabilidad corporativa. Y algo, un pilar de soporte de toda gobernabilidad corporativa es atarse a un código de ética y conducta que lo tienes que respetar siempre. Por eso la auditoría forense fue bienvenida, y espero pues en pocos meses tener los resultados de ella. La ley de reorganización, que dicen muchos es la solución para aquí. Supuestamente el decreto 560 y otra que es la ley de insolvencia, la 1445. Sí. No sé cómo va eso. Aquí inclusive habló Luis Alberto García. Luis Alberto García la semana pasada. Y habló de un tema porque, a ver, doctor Quintero, nosotros estamos hablando con usted y le quiero decir, la sensación que ahí me queda es que todo es maravilloso. Pero yo no veo esa maravilla. Sinceramente le digo, con todo respeto. Usted me habla como si todo es maravilloso, no pasa nada, estamos muy bien. De 1 a 10 estamos en 11. Pero aquí ya inclusive gente que no tiene nada que ver con el Cali, como hasta Luis Alberto García, dijo, obviamente, aquí lo dijo a esta junta directiva, la ley de reorganización no le interesa. No hay voluntad. Eso lo dijo él. Él lo dijo, aquí está grabado. Incluso habló del préstamo que hizo el presidente Mena, préstamo, correcto, que no le conviene meterse al decreto. Porque Eso lo dijo entonces, Luis Alberto García. Exacto, porque sus pagos se retrasan. Entonces, algo pasa aquí, alguien miente. ¿Cuál es la verdad? Porque yo realmente quedo, le cuento, doctor Quintero, en las mismas. Tranquilo, mira, vamos a hablar del decreto 560. Es una ley de reestructuración empresarial. Diego habla de otras, está la 550 y Eso la sí. 1116. Y hay una ley, la Ley Nacional del Deporte, que es la 1445, Esa. que convida a que lo hagas a través de la 550. Ahí no quiero ser como muy leguleyo en el tema, hay mecanismos extrajudiciales y judiciales. La 560 es un mecanismo extrajudicial muy flexible y que nos permite, como reorganización empresarial, reitero, blindar jurídicamente el club. Es un paso necesario, obligatorio, y ya blindado con un fondeo de manera tranquila, pero ya blindado. Le pusiste barreras a tus acreedores para hacer acuerdos con ellos, para de manera amigable sentarte y acordar cómo les vas a pagar. Entonces, en ese momento, fondeas recursos y permites que la operación del Cali sea viable. Entonces, yo creo que de pronto, y ahí, Diego, vuelvo y reitero, excusas por ese tiempo en el cual no comunicábamos, pero digamos que hace falta comunicación en ese sentido. Creo que es un paso vital para nuestra institución. Y segundo, para responderte, no es que todo sea bonito, tenemos una coyuntura económica complicada, y por eso esta ley de reorganización se hace fundamental para poder crecer. Uno, a reestructurar el pasivo primariamente, caminar hacia la conversión de sociedad anónima. Correcto. Y en este momento poder recibir esas 2 o 3 ofertas vinculantes que nos permitan recibir un inversionista que capitalice en acciones dentro de esa nueva sociedad anónima. Ya, usted ha sido claro, el Cali debe caminar hacia la sociedad anónima para poder que entre un inversionista, pero esto tiene un proceso que no sé por qué lo han alargado, donde tienen que cambiar los estatutos, que llamar a la asamblea, etcétera, etcétera. Usted acaba de decir que hay 2 o 3 posibilidades, lo entendí mal, es decir, hoy es 18, ¿no? Sí, a hoy 18 de julio hay realmente, es que retrocedo a lo que le dije ahorita. El presidente el presidente Mena, lo que ha dicho aquí en este programa, ya no se le pasa la del pastorcito mentiroso. Cuando ya es real, ya uno lo pone en duda, hermano, porque es que ha dicho tantas cosas. Hablo de este programa. Aquí nos ha hablado de inversores hasta de un solo ojo y hasta hoy no se ha cumplido nada. Eso no es mentira. Mira, Diego, entonces yo le quiero preguntar puntualmente, Diego, es hoy realmente
¿Hay inversionistas interesados en llegar al Cali? ¿Hay posibilidad del salvavidas que necesita la institución? Mira, Diego, siéndote honesto, y quiero que me entiendan, yo no puedo romper los NDA que hemos firmado, ¿vale? Hoy hay fondeadores interesados, ¿cierto?, en hacer ese préstamo a tasas y con los tiempos que necesita el Cali para poder reestructurar el pasivo y luego cumplir con esa obligación, ¿vale? Para hablarlo de manera coloquial, es como las compras de cartera que hacemos nosotros hay veces, Diego. Sí, Uy, los acá bancos. me ofrecen el 0.8% y vos vas y la que tenés al 2% la pasás al 8%. Correcto. Exactamente, esa es la misma figura de un fondeo, pero ahí nos dan tiempos mayores muertos, 2, 3 años, que te permiten respirar. Sí hay ahí candidatos para fondeadores, no te puedo decir cuáles por el secreto de los NDA. Y 2, sí hay inversionistas, que vuelvo y reitero, han declarado su intención, pero hay que seguir un debido y diligente proceso con el San, ya que toma un tiempo, o sea, no se puede correr, no puede haber celeridad en una decisión tan importante. Estamos haciendo todo lo pertinente para ya colocar en manos de El San John el inicio de ese debido proceso. ¿Cierto? Entiendo, sí, en San John es la empresa, para que la gente lo sepa, aquí lo hemos contado, pero en San John es la empresa que se encarga de hacer el filtro, para que la gente entienda, la que hace el filtro, Es la que correcto, la que Diego, pide todo el así es, papeleo, Diego. y etcétera, etcétera. Así etcétera. es. Entonces, Así es, Diego, así es. Con todo lo que usted ha dicho, tengo una pregunta puntual para el que nos está escuchando. ¿Hay pasos hacia ver la luz al final del túnel? Yo le digo a la hinchada, a ustedes, los medios, a los asociados, que sí, porque hemos establecido una estrategia, primero que nos ayude en lo financiero, porque si no resolvemos el tema financiero es muy complicado, ¿no es cierto?, tener un proceso deportivo exitoso. Y 2, hemos sido responsables en lo deportivo para no pecar en apostar a grandes inversiones y luego dejar un pasivo que luego no podamos pagar. Entonces yo le digo a la sociedad caleña, a todo ese ecosistema de seres humanos que vibran con este verde importante del Valle del Cauca, que hay un comité ejecutivo que tiene un mapa estratégico claro, y cuando dice un mapa estratégico es que está documentado, Diego. Aquí hay ejecutivos de gran nivel que sabemos que lo que no se documenta no se controla. Y en ese sentido, le doy la tranquilidad a la gente que habrá esa resurrección financiera y esperamos deportiva. Vos sabes que el fútbol también hay veces cuenta de muchos elementos, no de suerte, sino fortuitos, pero creemos que el técnico que hemos traído de la casa y que los refuerzos se han traído bajo unas delimitaciones muy claras en las políticas deportivas. Entonces esperamos que esas luces se den muy pronto y seremos muy claros en dar la información, y ahí sí también excluyo a mis compañeros. Seré amigo de hablar, Diego, con fecha, cuando yo tengo un contrato de poner en mis manos y decirte, está aquí el contrato, la plata entraría tal día, la tasa de interés es tal, pero cuando eso esté totalmente firmado. No soy amigo de dar fechas cuando las cosas no son sólidas desde el punto de vista jurídico y administrativo. Bueno, yo creo que el señor Quintero nos ha quedado claro a todos que es un hombre muy cauto al hablar, y me parece que va a ser el presidente del Cali en corto tiempo, y por su alocución también creo que debe ser lo correcto. Es un hombre muy centrado. Sí, y además tranquilo al responder, y analiza mucho, yo diría que demasiado, para poder responder. Usted está diciendo que eres políticamente correcto, pues. Sí, pero es necesario también en el puesto. Es que usted tampoco no puede salir a decir cualquier cosa, creo yo, en medio de todo. A diferencia de Mena, que sí lo hace. No, el hombre sí es otra cosa, es otra historia, y eso todos lo sabemos, pero si le pregunto al doctor Quintero, él dice que él no sabe, entonces no le voy a preguntar. Usted sí habló de refuerzos. Le pregunto, Teo Gutiérrez firmó, es jugador del Cali, va a jugar, ¿cuál es la verdadera realidad de Teo? Teófilo Gutiérrez es jugador del Cali, debe llegar esta semana. Hicimos algo respetuoso con el profe Jaime, debería de hablar, eso debe de hacerse, y Teófilo llega esta semana al Deportivo Cali. Es decir, ya firmó.
debe estar firmando esta semana. Esa no te la puedo decir de manera definitiva, pero esta semana deben de firmar Teófilo, Juan Castilla, ¿no es cierto? Luis Jaquín ya firmó, Luis Sandoval ya firmó, y pues tenemos todavía pendientes una negociación con un extremo izquierdo que nos interesa muchísimo, pero que hasta que no se firme, pues no se puede decir de manera determinante que llega a nuestra institución, y es el jugador Neider Ospina de Llaneros. Neider Ospina de Llaneros, ese es el extremo que les interesa. Yo tengo una pregunta ahí, pero, discúlpeme, Pastor, No, ya le devuelvo la pelota, la raqueta de tenis. Yo tengo una pregunta ahí con lo de Teo. A Pinto lo entrevistamos aquí hace 10 días y dijo al aire: yo pedí a Teo, yo tengo gran imagen de Teo, se portó muy bien conmigo, pero los directivos me dijeron que no. Se va Pinto y ahora llega Teo. Cuando Pinto aquí al aire dijo que ustedes habían dicho que no, y ahora, después de que se va Pinto, llega Teo. Pinto dijo aquí que si Sandoval llegaba, él se iba. Se fue, y ustedes trajeron a Sandoval. Aquí hay un mensaje claro de que había una ruptura entre directivos y Pinto, o al menos estaban hablando un idioma totalmente diferente. Diego, vamos a hablar sobre lo de Teófilo. Había, digamos, una espera en lo económico con Teo, y eso fue lo que alejó en ese momento, para hacerte directo. Pero siempre hubo, digamos, un concepto en el comité. Te reitero que siempre hay consenso, no quiere decir que los 5 votaron por Teo, ¿no? Sino que hubo mayoría por el nombre Teófilo Gutiérrez, ¿vale? Y eso es lo que importa en un grupo colegiado como el comité. Y lo del Chino Sandoval, solo decirte que yo pienso que la comunicación llega mal, se respetó siempre las decisiones del profesor Luis Pinto, y creo de manera profunda, Diego, que aquí hablo de un tema del cual me gusta leer mucho, filosófico, la línea ética y la línea moral. Siempre serán lupas muy respetadas, Diego, y a todos en la mesa de cada uno. Y lo que sí tengo muy claro es que la lupa ética y moral de un ser humano no define la lupa ética y moral del que tenés al lado. Entonces yo sí soy amigo de darle una segunda oportunidad a los seres humanos, y pienso que en el caso de Luis Sandoval hay que darle esa oportunidad de, uno, mostrar que dentro del proyecto deportivo cumplía esos atributos, y seguidamente, ¿no es cierto?, que va a ser una persona importante en el proyecto de Jaime de la Pava. Reitero, fue un consenso en el comité ejecutivo la traída de Luis, y reitero, a los seres humanos hay que darles una segunda oportunidad. Doctor Quintero, ¿por qué, explicado lo de Sandoval, que quería que usted hablase sobre ese tema, por qué nombraron a Jaime de la Pava? Mira, se siguió una metodología rigurosa, habían 7 variables, se buscó hacer el filtro, quedaron siempre 3 personas, todos de excelentes calidades, el profe Cheche Hernández con unas calidades de la casa, pero hubo pues en esa evaluación una ponderación a algunas variables más grandes que en otras, y al final, para darte el resumen, Jaime de la Pava, entre David, Cheche y Jaime, pues resultó la persona elegida para pues comandar a nuestra institución, ¿sí?, al primer equipo del Deportivo Cali. Reitero, no quitando ninguna calidad, porque cuando uno evalúa entre 3 técnicos de gran nivel, ¿cierto?, siempre hay una pequeña diferencia que tuerce, digamos, esa decisión, pero los 3 con grandes calidades humanas y también profesionales, pues, para comandar el primer equipo del Deportivo Cali. Diego, para terminar de mi parte, porque, dime, Diego, porque sé que desde el lunes que ya el presidente había arreglado con el Piripi y Osma, luego reunión el martes, eso fue todos los días reuniéndose para hablar del técnico. Sí, fue una semana larga, Diego, exactamente, todo el tiempo a eso. Exactamente, y solo hasta el viernes se vino a deshojar la margarita. Pero después de que pasó el nombre del Piripi, sé que duraron 2 o 3 días álgidos, donde conceptualmente no se ponían de acuerdo y estaban empatados, 2 por David González, 2 por Cheche Hernández. También sé que prácticamente de la Pava fue como efecto dominó para poder desempatar, no hubo un consenso
de decir, bueno, entonces David o Cheche, sino que fue tanto el empate entre David y Cheche que termina de la Pava como siendo el desempate. ¿Cuál es el argumento real de la llegada de Jaime de la Pava? David, luego con Cheche, ese fue el orden, y en el momento que teníamos como muy claro esa valoración, seguimos con Jaime, pero en ningún momento era que, no hubo consenso aquí, no teníamos como la claridad, sino que Jaime siempre hizo parte de esa línea de decisión y evaluación final para el puesto de director técnico del Cali, Diego. Sí, pero ¿cuál fue el argumento principal para terminar? Es que no estaba en el listado inicial de la Pava. Claro, porque desde el lunes se habló de Piripi y Osma incluso. ¿Cuál es el argumento de peso para traer a Jaime de la Pava? Digamos que hubo una valoración de 7 variables, saquemos el salario, la parte de cantera, proyección de juveniles, actualización académica, pero también la heurística, porque hay gente que no se educa en la academia, pero por experiencia aprende, entonces también lo tenés que valorar. El desempeño deportivo, que ahí teníamos 3 variables, y digamos que en esa ponderación pegó muchísimo el tema de los altos rendimientos que tenía Jaime con grupos juveniles, con cantera, y esa gran vertiente que tiene él, afinidad, compatibilidad con hacer proyectos con las canteras respectivas de los equipos en los que ha estado. Ya, Diego. A propósito, me cuentan, y gente que conoce del tema, usted me dirá si me han contado mal o no, pero me cuentan que la cantera del Cali está como atrasada en varios aspectos, ¿o está muy bien la cantera del Cali hoy? Yo te respondo de manera sincera, ningún proceso, y si uno es un ejecutivo y mira un proceso, yo creo que queda mal de un ejecutivo diga que está perfectamente bien un proceso. Yo creo que la cantera requiere una reingeniería importante en muchos procesos, la requiere, y ese es un diagnóstico que ya hicimos para contarte, Diego, y a todos. Con Eduardo, con Guido, con Harold, con Luífer nos dedicamos mucho a documentar 5 pilares de la cantera, la parte de captación de talento, la parte de evaluación de los canteranos, la parte de la intervención de la tecnología y la ciencia en la cantera. 4, esa expansión social y ese impacto social a través de las filiales y los satélites. Y por último, un aspecto muy importante es la metodología de entrenamiento y juego de la cantera, y eso lo documentamos con indicadores de desempeño. Y en ese diagnóstico, no miente, pues se vio claro que hay procesos que hay que innovarlos y realmente que hay que hacer cambios importantes, Diego. Porque uno, para poder mejorar, no solo tiene que autocriticarse, sino que cuando hay un diagnóstico entender que tiene que tener procesos de mejora, y la cantera no está ausente de esos procesos de reingeniería necesarios para lograr que la cantera siga siendo ese elemento funcional importante. ¿Bien? Muy bien, dígame. El cuerpo técnico ya está completo, regreso a eso, a lo de la Pava, porque sí, faltaba algo, ¿no? El asistente va a ser John Jairo Escobar. ¿El cuerpo técnico de la Pava está completo? Faltaba el PF. Sí, el PF es una decisión que el profe nos hará saber esta semana, Diego. Digamos, es el único nombre que él tiene todavía, no en duda, sino que está decidiendo entre 2 o 3 opciones, porque obviamente el PF es una parte importante de todo técnico, y él pues trae la gente de su entera confianza, como es común, Diego, en todo cuerpo técnico, en cualquier club de fútbol. Muy bien. Diego Quintero, creo que ha sido muy claro. Muchísimas gracias. De verdad que valoro muchísimo que haya salido al aire después de tanto tiempo, yo diría que años, porque quedan muchos temas claros, había muchas preguntas por hacer, y yo creo que la gente le quedan conclusiones de lado y lado de esta nota. Diego Quintero, de verdad que muchísimas gracias por estar en Deportes Sin Tapujos, y bueno, que sea lo mejor para el Deportivo Cali en lo que venga en lo administrativo, económico y deportivo. Diego, gracias a ti, a quienes te cooperan en la mesa, a toda la gente que escucha tu programa, y como te digo, estos espacios serán más recurrentes y obviamente siempre buscando que la comunicación llegue de la forma adecuada. Muchas gracias, Diego. Un abrazo.